Gracias por atender a la audiencia de Mega Noticias. ¿Qué estamos viendo? Yoli, muy buenas noches. Lo que estamos viendo es un error estratégico de la presidenta en muchos sentidos, una pésima asesoría política y peor quizás en este momento de comunicación. Eh, Voy a entrar por lo que no sucedió en Chicago, y es lo que tú señalas. Precisamente hoy va a Sinaloa, pero no nada más va a Sinaloa, no fue nada más a Sinaloa hoy, sino que también va a estar en Tijuana. Es, Dice, estaba programada, sí, estas giras se programan con mucho tiempo, pero también sabían cómo iba a venir, cuándo iba a venir la audiencia de Ovidio Guzmán. Un asesor político le debió de haber dicho, Presidenta, no es conveniente en este momento ni ir a Sinaloa ni ir a Baja California, precisamente porque esto nos mete en medio de un torbellino que se va a generar en Chicago. Entonces, un error, desde mi punto de vista, enorme en la asesoría política. Dicho esto, que tiene que ver con México y con su equipo aquí en Palacio Nacional, me parece, y esto va político y de comunicación, un terrible error. Primero, que ella haya estado hablando toda la semana sobre la necesidad de que el gobierno de Estados Unidos le tiene que informar sobre el acuerdo que forjó con Ovidio Guzmán López. Y todavía hoy ella menciona el tratado de extradición y dice que todo es un asunto de leyes. Pues mira, Yeli, aquí también le falta asesoría jurídica, porque ella se refiere al artículo 17 del Tratado de Extradición que se firmó en 1978, en donde establece que la persona extraditada solo puede ser juzgada o sancionada por los delitos por los cuales fue concedida la extradición. Entonces, ¿cuáles son las excepciones? Si lo quieren juzgar por un delito adicional, necesita una autorización expresa del gobierno de México. Hasta donde hemos visto, las acusaciones que hoy le fincaron son las mismas acusaciones que se incorporaron en la petición de captura y de extradición. Entonces, en ese punto, no hay, de lo que estamos viendo, una violación del tratado. Dice que si la persona extraditada acepta un acuerdo con los fiscales, dice, por ejemplo, declararse culpable a cambio de una pena menor, esto va a ser legal siempre y cuando las acusaciones se limiten a los delitos por los cuales fue extraditado. Entonces, a menos de que en el tratado dentro de la petición de extradición, Estados Unidos haya violado el acuerdo acusándolo de un delito por el cual no lo solicitaron, sí se aplica. Pero me parece, por lo que oímos hoy de las acusaciones, que no, que sí lo están acusando de los delitos por los cuales lo pidieron. Por lo tanto, el tratado de extradición, lo que ella aduce, no se aplica. Dice ella, este es un tema que debe de responder la Fiscalía. Tiene toda la razón. Aquí la pregunta es, ¿por qué ha estado hablando todo el tiempo ella de Ovidio Guzmán López? ¿Y por qué hoy se sube a la arena, al ring, a pelearse con el abogado de Ovidio Guzmán López? ¿Por qué le da el rango de interlocutor al abogado de Ovidio Guzmán López? No debe ser. Esa es una falla, de nuevo, de la asesoría política y de comunicación. Todo esto lo debía de haber efectivamente discutido la Fiscalía General de la República. Pero fíjate, incluso la Fiscalía General de la República no es el fiscal el que firma el mensaje, es la institución. Y ella no, ni siquiera es la institución, ni siquiera es el gobierno, es ella en su cuenta con nombre y apellido. Sí. Aquí ella eleva al abogado de Ovidio Guzmán López, su interlocutor. O sea, sí es cierto que la forma como se expresó es absolutamente irrespetuosa. Por supuesto
que lastima y lastima y no es la forma como se trata una investidura presidencial, pero digamos, ¿qué hace el abogado? Pues aprovecha lo que está diciendo. Y cuando la presidenta se quiere salir del tema, y al final de todo este desastre político y de comunicación, dice, es un tema de la fiscalía. ¿Por qué la fiscalía no estuvo reclamando desde hace una semana o 2 semanas al Departamento de Justicia que necesitaba tener información? ¿Por qué no fue el fusible del fiscal el que se utilizó y fue ella? O sea, todos los negativos van a ella. Ahora, dice el abogado algo que todos lo sabemos, eh, que es la desconfianza que hay en el Sí. gobierno de México, pero no por lo que ha hecho la presidenta, por lo que hizo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, que efectivamente violó los acuerdos bilaterales cuando después de que regrese el general Cienfuegos, pues le hacen un juicio exprés y lo exoneran. Yo creo, y hago un paréntesis, yo vi las acusaciones contra el general Cienfuegos, sí, yo creo que eran absolutamente absurdas. Sí. Eso sí creo. Yo creo que era muy injusto lo que se estaba haciendo en ese caso. Pero la forma como lo procesó el gobierno, haciendo una investigación express y exonerándolo, ni siquiera cuidó las formas para decirle al gobierno de Estados Unidos, oigan, miren, ya revisamos, esto es un absurdo por esta razón, pero en privado. Pero Claro. ¿qué hizo el presidente López Obrador? No solamente lo hizo todo público, sino que además reveló parte del expediente que le mandó el Departamento de Justicia sobre el caso. Es a lo que se refiere el abogado. Violó los acuerdos bilaterales de secrecía. ¿Y recuerdan lo que decía? No, mi pecho no es bodega y yo lo voy a dar a conocer. Y dice algo muy, muy delicado. Dice, el gobierno es un brazo de los grupos criminales y yo más adelante voy a dar más información. Está amenazando. Ahora, Pero ¿quién es además dice gobiernos corruptos y que viene más en breve y lo pone en el tuit hace unos minutos. Ahora, fíjate, Yueli, él no nada más es abogado de Ovidio. Ahí lo tiene. Él fue abogado de Joaquín El Chapo Guzmán. Él estuvo en el equipo de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán. Es decir, él tiene un volumen de información Sabe. enorme, Claro. redes de complicidades, redes institucionales. Por eso esa frase donde dice, lo voy a leer directamente de la pantalla que ustedes están Ahí lo colocando, tiene. Sí. sabemos que actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante. Bueno, ¿a qué se está refiriendo? Pues nosotros podemos asumir cuando dice, tendré más que decir al respecto en breve, es que él tiene toda la información de Joaquín El Chapo Guzmán y toda la información ya de Ovidio Guzmán López. Entonces, una vez más, en este tema, le debían de haber dicho a la presidenta hace días, no se meta a este tema. Esto no le compete a la jefa del Estado mexicano. Para eso tiene muchos fusibles. Mira, yo mencionaba al fiscal, pero ¿quién debería de haber hablado de manera institucional y haber expresado una protesta al Departamento de Justicia? Eh, Aunque no fuera específicamente el Departamento de Justicia, el secretario de Relaciones Exteriores Claro. estaba en Washington. Está Bueno, ya, exacto. en segundo lugar, ¿quién podría haber hablado? Claro que el fiscal. En tercer lugar, podría haber hablado el jefe del gabinete de seguridad, que es el secretario Omar García Harfuch. Es decir, ahí hay tres. En cuarto lugar, podría haber hablado el procurador militar para decir, oigan, y entrar directamente a lo del general Cienfuegos y desmantelar por completo, atacar esa parte. Y en otro lugar, pues tenía que haber hablado el presidente del Senado, que para esto no habla, porque el Senado es el que ve las relaciones exteriores de México, e incluso Morena, el partido en el poder. Es decir, ahí tenía un abanico, una gran mano de Sí. fusible. Salió ella. Por eso te digo, lo más triste
y sí es triste, porque es la presidenta de la República, es que tenga una asesoría tan incompetente en materia política y en materia de comunicación, que ni siquiera tengan la información suficiente para decir, presidenta, no puede decir eso. Usted no puede pedir que le informen sobre asuntos internos. No se puede hacer porque además no violaron el tratado. Si Estados Unidos hubiera violado el tratado, tampoco es un asunto para que lo discutan públicamente. Sería un Claro. asunto para llamar el gobierno de México, la Cancillería y la Fiscalía al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia y decir, oigan, ustedes no pueden llegar a un acuerdo sin informarme porque lo están acusando de delitos por los cuales no fue extraditado y están violando el inciso 4 o 5, que creo que es, del Sí. artículo 17 de Oye, extradición. Y se ven las cosas desde el marco legal y no este desastre terrible, triste que hemos visto hoy, Yoli. Raimundo, tenemos que hacer una muy pequeña pausa aquí en Mega Noticias, pero tienes toda la razón. ¿Dónde estuvo la estrategia? Porque sabían que hoy esa iba a ser la noticia, tenían que tener clara cuál iba a ser la postura y la respuesta del Estado mexicano a a la audiencia contra un criminal. Vamos a la pausa, tenemos más información, continuamos con Raimundo Riva Palacio. Ningún peso allá. Sí, que es incongruente el gobierno de Estados Unidos, sí, sí es muy incongruente. Negocia con los talibanes, a los que ha considerado terroristas. Estaba negociando con quienes derrocaron al presidente de Siria, que eran considerados terroristas. Aquí es un asunto de los intereses superiores en materia de seguridad nacional. En ese sentido, ellos, en el gobierno de Estados Unidos, no de ahora, sino siempre, sí consideran que si el pactar con un terrorista les va a beneficiar de manera superior en términos de seguridad nacional, lo van a hacer como lo han hecho durante, pues, desde que yo recuerdo este tipo de procedimientos, que es incongruente, sí, es incongruente si lo vemos nosotros desde México. Es absolutamente congruente y consistente con la seguridad nacional Pragmático. de Estados Unidos. Entonces, estar esgrimiendo este argumento, pues está muy bien para la gradería mexicana, pero no tiene ningún peso allá en Estados Unidos, sino al contrario, lo que provoca es mayor rispidez. Fíjate nada más en qué momento, cuando está una comitiva mexicana viendo el acuerdo macro, que incluye comercio, pero que Sí. incluye migración, que está vinculado al narcotráfico, e incluye seguridad. Entonces, todo esto que se junta, eh, añade y agrega a los errores que se cometieron este día, errores tácticos y errores, Qué errores. barbaridad. Ahora, Entonces, el gobierno de Estados Unidos está celebrando por lo grande que Ovidio aceptara los cargos y dice, vamos por más contra el cártel de Sinaloa. Ese vamos por más, ¿qué significa para el gobierno de México que se ha mantenido a raya en toda esta negociación, incluso hasta la comunicación, como bien lo comentas? bueno, el gobierno mexicano está al margen de esto porque es como si el gobierno de Estados Unidos se metiera a ver, oiga, y Sí. presidente, está haciendo este tipo de cosas. Son temas de política interna. Entonces ella no puede reclamar que la dejen intervenir, que le informen, porque lo que está haciendo es una intromisión. Ahora, dicho esto, déjame plantearlo, este Dale, escenario dale. Ajá. después. A ver, la audiencia de hoy, ¿de qué se trató? La audiencia que se llama el arraignment es una audiencia de acuerdo. Entonces, lo que íbamos a ver hoy únicamente es, le iban a leer los cargos y él se iba a declarar culpable. ¿Qué es lo importante de esto? Que al declararse culpable no va a juicio. Por lo tanto, no vamos a ver un juicio, no vamos a escuchar a los testigos de la fiscalía, no vamos a escuchar a los testigos de la defensa. Todo lo que va a suceder, no nos vamos a enterar, ni el gobierno se va a enterar, porque es un asunto interno del Departamento de Justicia. Ahora, para que Ovidio Guzmán López pudiera haber llegado a esto, tuvo que decirles, pues miren,
este es mi catálogo de cosas que yo les puedo decir, pero ahora te voy a decir, ¿de qué tamaño es lo que Ovidio y probablemente Joaquín están diciendo que pueden decirles que les alcanzó o le alcanzó Ovidio para que 17 miembros de su familia fueran recibidos en Estados Unidos? ¿De qué tamaño? Y lo reitero y lo subrayo porque nunca lo habíamos visto en la historia de nadie en todo el mundo. Nadie de las mafias, nadie de los cárteles mexicanos, de los cárteles colombianos, nadie. 17 miembros de su familia se fueron a Estados Unidos y alcanzó también para que tanto su hermano Joaquín como él no estuvieran en la cárcel, estuvieran sí detenidos, pero en una casa de seguridad. Entonces, ahí, ahí ya cuando menos tenemos una primera señal de qué tipo de información tiene. Pero hay otra cosa que lo vimos perfectamente en el juicio de Genaro García Luna. Yo estaría más preocupado, no por lo que él pueda decir, porque mucha de esa información ya la tiene el gobierno de Estados Unidos, sino lo que va a decir que le pidan que diga. Que eso es lo que sucedió con Genaro García Luna. Le pidieron a los testigos que lo imputaran, que lo acusaran, sin importar si había pruebas o no. Bueno, pues el gobierno de México celebró. Ahora se ha revertido. Y el Sí. gran riesgo es que le digan a Ovidio Guzmán, a ver, esta es la lista de personas que queremos que imputes. Como se lo dijeron los fiscales a Genaro García Luna. Queremos que impute a todas estas personas. Y él dijo, no tengo pruebas de ellos, no voy a imputar a nadie de quienes no tenga pruebas. Y le dijo el fiscal, el segundo fiscal en ese momento de Brooklyn, no importa que no tenga pruebas, usted nada más impútelos y nosotros hacemos lo demás. Que, bueno, pues eso es como funciona la justicia de Estados Unidos, terrible, tergiversa, mañosa, tramposa, canalla, todos los calificativos sumo a ellos. Pero pues él va a decir no nada más lo que sabe, sino lo que quieran los fiscales que diga, y ya verán ellos, el gobierno de Estados Unidos, cómo lo administra. Porque tampoco es que vayamos a esperar algo espectacular en el próximo mes y que aparezca el Departamento de Justicia acusando a un altísimo funcionario, exfuncionario mexicano, pidiendo su extradición. Lo van a administrar, lo van a trabajar. ¿Lo vamos a saber en algún momento? No lo sabemos, pero ahí está, se abrió la caja de Pandora en Chicago. Van a ir soltando de poco a poco. ¿Quiénes son las piezas claves para Donald Trump y su gobierno? Las figuras claves, pero ¿en qué? Figuras claves en México. Sí. Mira, le entregaron a la presidenta una lista de 300 personas y una lista que tienen de más de 90 quienes los tienen revisando sus visas. No se sabe, no se sabe ninguno de los nombres. Bueno, no lo sé yo y Sí. yo pienso que no lo sabe nadie, salvo algunas pocas personas en Palacio Nacional o del gabinete. No de todo el gabinete, supongo, asumo que el secretario de Seguridad es una de las personas que conocen de esto. Algo debe de tener de información el secretario de Relaciones Exteriores, incluso el fiscal. Pienso también que el general secretario de la Defensa y el almirante secretario de la Marina, que serán los únicos. Me imagino que puedan tener esto. Sí, lo que han venido hablando, y es un poco el perfil, es la molestia que hay con la parte política. Claro. Entonces, todo lo que han venido hablando públicamente, pues sí hay un rango de funcionarios y exfuncionarios en los cuales creo que no estaría yo fuera del rango de la conjetura, es decir, hay gobernadores, hay miembros de Morena, hay candidatos y hay en el pasado ex secretarios de Estado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y cuando menos información tienen sobre 2 miembros del gabinete actual. ¿Expresidentes? Expresidentes, hay 2 investigaciones abiertas en Brooklyn contra el expresidente López Obrador.
Y hay otra investigación que está realizando la CIA, no sé si ya esté concluida o no, que no tenía que ver con México. Bien. Y que en intercepciones telefónicas entre gente del cártel de Sinaloa y colombianos, les brincó Morena y les brincaron funcionarios de Palacio Nacional en el Bien. sexenio. Es Lo que Raimundo sí, Riva Palacio, sí. no, lo único que sí te puedo decir, porque he platicado con muchos funcionarios en Estados Unidos, es que de la presidenta Claudia Sheinbaum no hay absolutamente nada. Por eso es tan triste, porque ella Claro. tiene toda la confianza del gobierno de Estados Unidos y esto no le ayuda en algo que ella está fuera de. Raimundo Riva Palacio, se nos acabó el tiempo, por desgracia, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Muy buena noche. Meli, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buena noche. Continuamos con más información.